Irán advierte de que impedirá el comercio en la región si Estados Unidos mantiene el bloqueo de Hormuz. Sin embargo, asegura que continúa el intercambio de mensajes con Washington vía Pakistán. Expertos de la ONU denuncian posible limpieza étnica y crímenes de guerra de Israel en Líbano. En 6 semanas de agresión, más de 2.000 muertos y casi 7.000 heridos en los ataques. Y representantes de varias naciones reconocen el papel estabilizador de China en el mundo. El presidente de España, de Vietnam y el canciller ruso visitaron el gigante asiático esta semana y confirmaron su liderazgo ante el caos mundial. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos. Acompáñanos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. El mando central de Estados Unidos aseguró que ningún buque logró atravesar el bloqueo impuesto por su país en el estrecho de Hormuz en las primeras 24 horas de la operación. Sin embargo, la realidad en la jornada del miércoles es distinta. De acuerdo con el The Wall Street Journal, que cita a 2 funcionarios estadounidenses, más de 20 embarcaciones transitaron en las últimas 24 horas por ese estrecho. Entre ellos se encontraban buques de carga, portacontenedores y petroleros que entraban o salían del Golfo Pérsico. Indicó además el reporte que algunos navegaban sin transportadores activos para evitar posibles interferencias. De acuerdo con diferentes reportes citados además por RT en español, al menos 3 embarcaciones vinculadas a Irán lograron navegar por el estrecho a pesar del bloqueo estadounidense. Se trata en particular del buque granalero Cristiana con bandera de Liberia y del petrolero Elpis con bandera de Comoras. En contraste, la Casa Blanca reiteró en una publicación que ha implementado en su totalidad un bloqueo naval contra la República Islámica. En su alocución recomiendan a los buques que regresen al puerto si su destino es Irán y agregan que si intentan violar el bloqueo usarán la fuerza. The U.S. has announced a formal blockade of Iranian ports and coastal areas. This is illegal action. All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. Do not attempt to breach the blockade. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from an Iranian port. Turn around and prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. The whole of the United States Navy is ready to force compliance. Now. Por otra parte, Irán advirtió este miércoles que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación en el Golfo Pérsico, el Mar de Omán y el Mar Rojo si Estados Unidos continúa con su presunta acción ilegal de bloqueo naval a los buques comerciales y petroleros iraníes en el estrecho de Hormuz. El general de división Ali Abdollahi dijo que cualquier intento de Washington de mantener el cerco marítimo en la región supondría en la práctica una violación del alto el fuego de 2 semanas que entró en vigor el miércoles pasado. Mientras, este miércoles trascendió que Estados Unidos propuso a Irán extender el alto el fuego vigente por otras 2 semanas, una solicitud que la República Islámica no ha aceptado hasta el momento, según reportes de la agencia Tasnim. Teherán sostiene que antes de plantear nuevas solicitudes de prórroga, la administración estadounidense debe cumplir íntegramente los compromisos del pacto actual y abandonar sus exigencias desmedidas en las negociaciones. Esmail ha declarado que no se ha llegado a ningún acuerdo sobre la prórroga del alto el fuego, ya que las conversaciones diplomáticas continúan a través de intermediarios. Dijo que las conversaciones en curso siguen sin confirmarse en cuanto a un resultado final y subrayó que las negociaciones siguen en curso y que queda por ver el grado de compromiso de la otra parte con el proceso diplomático. Añadió que Estados Unidos debe demostrar seriedad en las negociaciones, argumentando que las acciones pasadas han socavado la confianza en el proceso. En cuanto a la cuestión de los activos iraníes, rechazó la idea de que su liberación pueda considerarse una concesión, afirmando que Irán los considera su propiedad legítima que le fue arrebatada previamente. Comparó la situación con la devolución de una propiedad robada, diciendo
que no pueden marcarse como un favor político o moneda de cambio. Explicó, además, que los intercambios de mensajes entre las partes continúan a través de un mediador pakistaní y que se han producido múltiples comunicaciones desde que los funcionarios iraníes regresaron tras las conversaciones anteriores. Baghai también señaló que se espera que una delegación pakistaní participe en más conversaciones como parte de los esfuerzos diplomáticos en curso que tuvieron lugar previamente en Islamabad. Dijo que Pakistán se ha estado comunicando con ambas partes y su papel ha consistido en transmitir posiciones y facilitar el diálogo. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Irán se reservan el derecho de responder a cualquier violación del alto al fuego por parte de Estados Unidos. Así lo advirtió igualmente este miércoles el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghei. En conferencia de prensa, el vocero enfatizó que el bloqueo naval anunciado por la Casa Blanca es un comportamiento provocador que puede considerarse como un preludio a una violación de la frágil tregua acordada. Enfatizó que la República Islámica y sus Fuerzas Armadas están siguiendo de cerca los acontecimientos y responderán adecuadamente cuando sea necesario. A su vez, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, solicitó con carácter urgente la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz durante una gira de alto nivel por el Golfo. Advirtió que las interrupciones en esta vía marítima representan una grave amenaza para la economía mundial. But what is clear that we are living challenging times. And these challenging times we need to uphold the international rules-based order. Because the alternative of the international rules-based order is the chaos, is what we have seen in Ukraine, is what we are seeing here in the Gulf, is what we are seeing in Iran. Then what we need from the entire international community is uphold the international rules-based order, to uphold the multilateral system, and much of all, the United Nations, because the United Nations is the backbone of our multilateral system. Sin embargo, y a pesar de estas declaraciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles que está actuando contra la infraestructura de transporte marítimo de petróleo de Irán al imponer sanciones a más de 2 decenas de personas, empresas y embarcaciones que operaban dentro de una red utilizada supuestamente para evadir sanciones y financiar al gobierno iraní. De acuerdo con el Tesoro estadounidense, esta red generaba miles de millones de dólares mediante la venta de crudo, empleando a empresas fachada en países como Emiratos Árabes Unidos e India para ocultar sus operaciones. Además, identificó un supuesto esquema de lavado de dinero que involucraba el intercambio de petróleo por oro venezolano, presuntamente en beneficio del movimiento Hezbollah y de las fuerzas militares iraníes. Estas sanciones forman parte de la estrategia de máxima presión económica de Washington contra Irán y sus aliados. Mientras tanto, la guerra en Medio Oriente amenaza con impactar fuertemente la economía global. Estimaciones del Fondo Monetario Internacional dan cuenta de un crecimiento global del 3,1%. La economía mundial se verá afectada este año por la guerra en Medio Oriente. Así lo afirmó el martes el Fondo Monetario Internacional, que estima un crecimiento global del 3,1%, 2 décimas menos de lo previsto en enero. Advirtió además que si el conflicto llegara a prolongarse, el impacto podría generar episodios de contracción como la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020. Si nos acercamos al escenario adverso en el que los precios se acercan a los $100 por barril de petróleo durante el año, y como saben tal vez podríamos llegar incluso a más de eso, entonces el impacto, tal como lo analizamos en nuestros escenarios adverso y severo, es mucho más pronunciado. Un crecimiento del 2,5% en 2026 en el escenario adverso y del 2%, alrededor del 2%, en el escenario severo. Estados Unidos se verá menos afectado económicamente por el conflicto que desencadenó a comienzos de marzo junto a Israel al atacar Irán. El crecimiento de su economía es ahora estimado por la institución en un 2,3% en 2026, 0,1 puntos porcentuales menos que lo previsto en la anterior publicación. En los últimos 10 años, Estados Unidos se ha convertido en un exportador neto de energía, así que desde esa perspectiva, Estados Unidos se está beneficiando marginalmente de los precios más altos de la energía. Aunque, por supuesto, al mismo tiempo, se trata de un mercado global y cualquiera que tenga que llenar el tanque en la gasolinera sabe que se ha vuelto más caro.
Así que se produce este impacto en el poder adquisitivo de todos en Estados Unidos, un mayor costo para las empresas que utilizan energía para producir. Y también está el sector petrolero que va a generar más ingresos. Así que se dan estas dos dinámicas. Con respecto a América Latina y el Caribe, el FMI anunció una previsión de crecimiento ligeramente al alza, de 2,3%. El informe de perspectivas de la economía mundial señala que el impacto de la guerra en la región será dispar y que las economías más pequeñas resultan más afectadas negativamente. Continuamos en Medio Oriente porque Israel está repitiendo en Líbano abusos ya perpetrados en Gaza que apuntan a posibles crímenes de guerra o de lesa humanidad y muestran patrones que podrían considerarse limpieza étnica, advirtieron este miércoles una veintena de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas. En un comunicado conjunto recordaron que el desplazamiento forzoso de población civil constituye crímenes de lesa humanidad y de guerra según el derecho internacional. En el comunicado, los expertos condenaron especialmente la campaña de bombardeos indiscriminados contra el Líbano del pasado 8 de abril, apenas horas después del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que alcanzó 150 objetivos simultáneos y causó la muerte de al menos 303 personas y 1.150 heridos. Es una violación flagrante de la Carta de la ONU, una destrucción deliberada de las perspectivas de paz y un agravio al multilateralismo y al orden internacional, aseguraron. Este comunicado fue firmado, entre otros, por la relatora de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, y sus homólogos sobre desplazados, vivienda y derecho al desarrollo. Mientras, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que las fuerzas israelíes están intensificando las operaciones contra Hezbollah, con los combates concentrados en la zona de Bin Beil al sur del Líbano. Indicó además que las fuerzas de defensa de Israel han recibido instrucciones de reforzar y ampliar la zona de seguridad hacia posiciones estratégicas en la región. El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí dijo el miércoles que ordenó que una zona de unos 30 kilómetros desde la frontera sur del Líbano hasta el río Litani sea convertida en una zona de exterminio de Hezbollah. Lo anunció durante una visita a las tropas que combaten en el país vecino al movimiento islamista aliado de Irán. El ejército israelí también anunció el miércoles que había atacado más de 200 objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano en las últimas 24 horas. Por su parte, el movimiento islamista chiita reivindicó disparos de cohetes contra 10 localidades del norte de Israel. Israel ocupa amplias partes del sur del Líbano y se ha resistido a cualquier tregua en los combates con Hezbollah, argumentando que el grupo sigue siendo el principal obstáculo para la paz. Según las autoridades libanesas, los ataques israelíes han matado a más de 2.100 personas y dejado al menos 1 millón de desplazados. En este contexto, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan advirtió que las acciones de Israel ponen en riesgo los esfuerzos por reducir las tensiones en Medio Oriente. En un discurso pronunciado en Ankara, instó a continuar la diplomacia, recalcando que no debemos permitir que las armas hablen en lugar de las palabras. Erdogan afirmó que el reciente alto el fuego entre Estados Unidos e Irán ofreció un alivio temporal, pero advirtió que los continuos ataques israelíes en Líbano amenazan las frágiles esperanzas de paz. Además, hizo un llamamiento a extender la tregua y mantener el diálogo, advirtiendo contra una mayor escalada. Sus declaraciones se producen en un escenario de alta tensión regional, donde los desacuerdos sobre si el alto el fuego se aplica al Líbano complican los esfuerzos por estabilizar la situación. Ante los llamados internacionales, Israel y Líbano acordaron este martes iniciar negociaciones directas tras concluir las conversaciones celebradas en Washington. Por primera vez, los embajadores de Israel y Líbano en Estados Unidos se reunieron en la misma sala ante las cámaras. La imagen es histórica. Por primera vez, los embajadores de Israel y Líbano en Estados Unidos se reunieron en la misma sala ante las cámaras.
Las conversaciones, organizadas por el Departamento de Estado en Washington, intentan encontrar un terreno de entendimiento entre los dos vecinos, técnicamente en estado de guerra desde 1948. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio habló de una oportunidad única que hay que aprovechar. Es una ocasión histórica. Somos conscientes de que debemos hacer frente a décadas de historia y a las complejidades que nos han llevado a este momento único y a la oportunidad que se nos presenta hoy. Sé que algunos de ustedes tienen preguntas sobre el alto el fuego. Se trata de mucho más que eso. Se trata de poner fin definitivamente a 20 o 30 años de influencia de Hezbollah en esta parte del mundo. A la salida de la reunión, la embajadora libanesa habló de un diálogo constructivo. Preocupado por ver a Beirut ceder al juego diplomático con su vecino, el movimiento proiraní había pedido la cancelación de estas conversaciones mediadas por Estados Unidos y ha reivindicado 13 ataques contra el norte de Israel justo después del inicio de las conversaciones. Desde el 7 de octubre de 2023, Benjamin Netanyahu ha abierto varios frentes de guerra en Medio Oriente, defendiendo que estos conflictos son la única vía para garantizar la seguridad y estabilidad de Israel. Tras una frágil tregua con Irán, se han iniciado conversaciones directas sin precedentes con Líbano, como ya veíamos, aunque plagadas de obstáculos. Fabián Harari, doctor en Historia y académico de la Universidad de Buenos Aires, analizó este proceso de diálogo que se desarrolla sin el principal actor del conflicto, que sería Hezbollah. Como digo, el Líbano no deja de ser una especie de archipiélago de milicias, sin realmente un ejército nacional, sin un Estado nacional. Por lo tanto, como digo, es muy difícil que ahí haya una posibilidad de alto el fuego, porque, como digo, por un lado, ahí está Irán tratando de ejercer presión con sus proxies, ¿no? En este caso Hezbollah, y por otro lado está Israel con su anhelo de expansión hacia el norte, lo que sería el sur del Líbano. En ese sentido, como digo, estas negociaciones tendrán el mismo destino que tuvo el alto el fuego de noviembre del 2024. Recordemos la cantidad de alto en fuego y recrudecimiento de las hostilidades del año 1982 para acá. Podemos tomar el 2006, el 2019, el 2023 y bueno, el 2024, ¿no? Y bueno, y ahora. Claro. En este escenario, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró que no existe una solución militar al conflicto en Medio Oriente e hizo un llamamiento a la moderación y la responsabilidad, a la diplomacia en lugar de la escalada y a un compromiso renovado con el derecho internacional. El jefe de la ONU declaró que la justicia debería ser imparcial, pero hoy demasiados optan por ignorarla. En todo el mundo y de forma especialmente flagrante en Medio Oriente, se está pisoteando el respeto al derecho internacional, dijo el secretario general, y añadió que se ignoran las normas que rigen el uso de la fuerza y la conducción de las hostilidades. La población civil está expuesta a daños intolerables, se desobedecen las obligaciones humanitarias, incluso se violan las protecciones que se otorgan a las Naciones Unidas y a nuestro personal. Guterres afirmó que su próximo viaje a La Haya tiene como objetivo enviar un mensaje inequívoco, un mensaje de que las Naciones Unidas respaldan firmemente las instituciones y los principios diseñados para proteger la paz, la justicia, la soberanía y la dignidad humana. A propósito, el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, dijo que la reunión entre el Líbano e Israel, convocada por Estados Unidos, constituye un importante primer paso para poner fin a las hostilidades y romper las recurrentes rondas de violencia que han causado un considerable sufrimiento durante demasiado tiempo. El Líbano e Israel convocada por Estados Unidos. La reunión constituye un primer paso importante para poner fin a las hostilidades y acabar con las recurrentes rondas de violencia que han causado un sufrimiento considerable durante demasiado tiempo. Mantener el diálogo será esencial para resolver las cuestiones pendientes y avanzar hacia la estabilidad. Seguimos dispuestos a apoyar estos esfuerzos y seguimos instando a la plena aplicación, de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad. El personal de mantenimiento de la paz sigue registrando violaciones. Ayer por la tarde, un convoy rutinario que transportaba fuerzas de paz, militares civiles junto con contratistas esenciales desde Beirut hasta la sede de la FP-NUR fue detenido por personal de las Fuerzas de Defensa de Israel a pocos kilómetros de su destino en Nakura. Tras una demora, vehículos con marcas de la ONU pudieron seguir adelante. Sin embargo, se exigió a los contratistas locales que regresaran a Beirut bajo medidas de seguridad,
a pesar de que el convoy había sido completamente desmantelado con antelación, incluida la autorización explícita para su presencia. Este no es un incidente aislado. A pesar de los llamados a la paz, la violencia se intensifica en el sur del Líbano, donde los ataques israelíes han dejado una estela de destrucción. Hogares arrasados y víctimas inocentes marcan el escenario. 2 niños que jugaban cerca de su casa murieron tras un bombardeo. Desde el inicio del conflicto ya son 168 los menores que han perdido la vida. Continúan los ataques, el sur del Líbano está sufriendo lo peor de la violencia. El miércoles por la mañana, los ataques israelíes alcanzaron un vehículo a 20 kilómetros al sur de Beirut. El fuego de Israel en todo el sur está dejando tras de sí una destrucción total, arrasando hogares y matando a niños. Jawad Jones, de 11 años, y sus primos estaban jugando al fútbol en un terreno cercano a sus casas cuando un ataque israelí les alcanzó, matándolo a él y a su primo. Varios niños más resultaron heridos. Esto es muy duro para mí. Mi hijo solo estaba afuera jugando. ¿Cómo es posible que ya no esté aquí? Ya no puedo verlo, no puedo mirar sus hermosos ojos, no tengo palabras. Jawad y su primo se encuentran entre las más de 2.100 personas que han perdido la vida a causa de los ataques israelíes en 6 semanas, 168 de las cuales eran niños. El doctor Ghassan Abu Sittah, cirujano reconstructivo, dirige una iniciativa dedicada al tratamiento de algunos de los niños con heridas de guerra más graves. En esta guerra, Israel está atacando directamente los hogares de la gente, por lo que estamos atendiendo muchas lesiones por metralla, muchas heridas directas por explosiones, escombros, niños aplastados bajo los escombros de sus propias casas. El ejército israelí no ha negado que haya habido niños muertos en estos ataques aéreos. Cambiamos de tema y nos vamos hacia China, donde el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró este miércoles en Beijing al presidente Xi Jinping que las relaciones entre Rusia y China desempeñan un papel estabilizador en los asuntos mundiales. Lavrov, que llegó el martes a China en visita oficial, aseguró que los lazos entre ambas naciones son cada vez más importantes para la mayoría de la población mundial. El ministro ruso dijo que para la mayoría del mundo que desea un entorno pacífico para el desarrollo sostenible en lugar de la inestabilidad, la importancia de las relaciones bilaterales entre Beijing y Moscú es cada vez más evidente. El gigante asiático ha reafirmado su sólida cooperación energética con Rusia, destacando que la asociación se basa en el respeto, el beneficio y la confianza mutuos. En una rueda de prensa en Beijing, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Yakun, subrayó la cooperación práctica en curso en diversos ámbitos. También Xi ensalzó los valiosos lazos entre China y Rusia en el contexto internacional. Ante una situación internacional marcada por el cambio y el desorden, la estabilidad y la seguridad de las relaciones entre China y Rusia resultan especialmente valiosas. Государствами, в том числе, конечно, между Россией и Китаем и другими нашими партнерами по Шанхайской организации сотрудничества, по БРИКС, по другим многосторонним объединениям. И в этой связи мы посмотрели, как выполняются договоренности, которые достигались президентом Путиным и председателем Си Цзиньпином по вопросам выстраивания торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия таким образом, чтобы обезопасить его от вредоносного влияния тех, кто полагается не на свою способность честно конкурировать, а на санкции и другие методы, незаконные методы принуждения, шантажа, диктата. И, безусловно, констатировали, что мы успешно справляемся с этими задачами, которые были поставлены на высшем уровне. 4-й год подряд товарооборот превышает 200 миллиардов долларов. Эта цель была в свое время поставлена и достигнута досрочно, и она устойчиво сохраняется в качестве базы нашего материального практического сотрудничества.
Al gigante asiático también llegó To Lam, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente vietnamita, que se encuentra realizando una visita de Estado de 4 días a China. El mandatario mantuvo conversaciones con su homólogo en un encuentro en el que ambas partes expresaron su voluntad de profundizar la cooperación estratégica. El presidente de Vietnam, To Lam, realiza una visita de Estado de 4 días a China. To visitó la nueva área de Siong An, donde recibió información sobre la planificación y el desarrollo de esta ciudad ecológica. En un artículo publicado el martes en el Diario del Pueblo de China, el presidente vietnamita señaló que la ciencia y la tecnología, la reforma y la innovación, así como la transformación digital, ocupan un lugar central en la estrategia de desarrollo de Vietnam. Tanto Vietnam como China han entrado en una nueva etapa de oportunidades de desarrollo. China acaba de aprobar el 15º Plan Quinquenal, lo que abre un nuevo capítulo en su desarrollo. Vietnam también está aplicando la resolución del 14º Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, con el objetivo de alcanzar metas de desarrollo más ambiciosas. Considero que nuestros dos partidos y nuestros dos países deben fortalecer la cooperación, mejorar la coordinación estratégica y trabajar juntos en pro del desarrollo común. Asimismo, To Lam expresó su deseo de que China y Vietnam puedan reforzar su conectividad estratégica. El mandatario vietnamita también asistió a la ceremonia de apertura del Foro de Cooperación en Educación Superior e Innovación Tecnológica entre China y Vietnam, celebrado en la Universidad de Tsinghua en Beijing. Vietnam y China son países vecinos, unidos por montañas y ríos, que comparten similitudes culturales y tradicionales. El afecto sincero entre ambos pueblos, así como su aspiración común a la paz, la estabilidad y el desarrollo, han alimentado continuamente la relación entre nuestros dos países. Me gustaría destacar que el partido y el Estado vietnamitas siempre han considerado el desarrollo de las relaciones con China como una política coherente, un requisito objetivo y una elección estratégica, así como la máxima prioridad en la política exterior general de Vietnam, que persigue la independencia, la autosuficiencia, el fortalecimiento propio, el multilateralismo y la diversificación. Paralelamente, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, igualmente visitó China, una estancia de 3 días que culminó este miércoles y ambas partes calificaron de satisfactorias. El portavoz de la Cancillería china, Guo Yakun, ha afirmado que esta visita por 4º año consecutivo ha sido un completo éxito, en lo que se han alcanzado nuevos consensos importantes. En la Moncloa también han resaltado el éxito del viaje, que por primera vez ha tenido la consideración diplomática de oficial y ya están preparando una nueva visita a China para el año que viene. Ambos países acordaron un nuevo mecanismo de diálogo estratégico diplomático que permitirá a España disponer de un instrumento que eleva al máximo la relación bilateral. Hemos elevado nuestra interlocución política con China al mayor nivel de los últimos 53 años, ha resaltado el propio Sánchez. Sé que en 1583 China era ya una gran potencia, que representaba una 1/4 parte de la población y del PIB global, que comerciaba con medio planeta y que lideraba la ciencia y la tecnología en muchos ámbitos. Lo sé porque por aquel entonces España, como bien nos ha recordado el presidente de la universidad, también era un gran imperio. Un imperio que intercambiaba materias primas, bienes manufacturados con la dinastía Ming a través del corredor de Manila y que surcaba los océanos con brújulas magnéticas, con mosquetes, con timones de codaste, en definitiva con tecnologías, todas estas de origen chino. La España de entonces conocía de la grandeza de China. Sabía que Beijing no era la periferia del mundo, sino uno de sus centros. Y la España actual también lo sabe. Sabe que China está reconstruyendo su grandeza, que es ya el primer exportador de bienes de todo el planeta y el 4º en servicios. Que la industria china y su ciencia está transformando la lucha contra el calentamiento global y también reduciendo la pobreza. Y que como tal, China está llamada a jugar un papel esencial en el futuro del mundo.
con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.